El café se enfría en la mesa sin que nadie lo toque. No hay prisa en ese gesto, ni siquiera intención. Solo está ahí, perdiendo temperatura como si eso también fuera una forma de existir. La calle afuera suena lejana, aunque esté cerca, como si todo pasara detrás de un vidrio grueso que no termina de romperse. Los carros, las voces, los pasos. Todo sigue su curso normal, con una especie de orden que nunca termina de explicarse, y aquí dentro, en cambio, no pasa nada importante. Pero nada importante no significa vacío, significa otra cosa, algo más difícil de nombrar. Hay un tipo de calma que no se siente como calma, no trae alivio ni descanso, solo una especie de suspensión, como si el día estuviera ocurriendo sin pedir permiso, sin preguntarle a nadie si tiene sentido o no. Y uno está ahí, en medio, mirando cómo las cosas pequeñas siguen su ruta, el polvo moviéndose con la luz, el sonido de un plato en la cocina, una silla que cambia apenas de posición cuando alguien se levanta. Es curioso cómo lo ordinario no necesita justificarse, no pide atención, no busca significado, simplemente ocurre. Y tal vez por eso pesa de una forma distinta. No es un peso dramático, no es algo que se grite, es más bien una presión suave, constante, como si la vida estuviera hecha de detalles que no van a ninguna parte, pero que igual insisten en estar. En algún momento uno empieza a darse cuenta de lo extraño que es estar vivo sin que haya un motivo visible en cada instante. No un gran motivo, no una historia épica, sino algo más inmediato, más cercano, algo que explique por qué este segundo existe y no otro. Pero esa explicación nunca aparece completa, solo fragmentos, y los fragmentos no alcanzan para sostenerlo todo. Entonces, el día sigue. Y uno también. La luz cambia un poco en la pared, no de forma dramática, solo lo suficiente para que se note si uno está mirando sin hacer otra cosa. Ese tipo de cambio que normalmente se ignora, pero que hoy parece tener más presencia de la habitual, como si la pared estuviera respirando despacio. Y es en esos detalles donde el pensamiento se vuelve más insistente, no en las grandes preguntas, sino en las pequeñas interrupciones, en lo que no tiene urgencia, en lo que no se va a recordar mañana. Hay algo incómodo en notar lo repetitivo de todo, no porque sea malo, sino porque revela una especie de estructura invisible. Levantarse, moverse, esperar, responder, volver a empezar. No como una queja, sino como un patrón que simplemente está ahí, funcionando incluso cuando nadie lo está mirando. Y sin embargo, dentro de ese patrón ocurren cosas mínimas que no encajan del todo en la idea de rutina. Un pensamiento que aparece sin razón, una sensación en el pecho que no tiene historia detrás, un recuerdo de algo que no parecía importante en su momento, pero que vuelve sin aviso mientras alguien sirve agua en un vaso o revisa el celular sin intención real de ver nada. Es extraño cómo lo cotidiano puede volverse tan presente cuando uno deja de correr detrás de otra cosa, como si todo estuviera esperando justamente eso, no ser interpretado, no ser elevado, solo ser observado por unos segundos más de lo habitual. Pero observar también cansa, porque en algún punto aparece la pregunta que no se formula del todo, no como palabras claras, sino como una incomodidad suave. ¿Esto es todo lo que hay ahora mismo? Y no se trata de decepción, es más bien una especie de desconcierto silencioso, como si la vida no estuviera fallando, pero tampoco estuviera explicándose. El cuerpo sigue funcionando mientras eso ocurre. Respirar, parpadear,
ajustar la postura en la silla, cosas simples que no requieren decisión consciente, pero que sostienen todo lo demás. Es curioso confiar tanto en algo que nunca se piensa demasiado. El sonido del exterior vuelve otra vez, un fragmento de conversación que no se entiende, un motor que pasa, alguien riéndose sin contexto, todo eso formando una especie de fondo continuo que no espera ser comprendido. Y uno está ahí, mezclado con ese fondo, aunque por dentro haya otra capa más lenta, más densa. Una capa que no siempre tiene palabras, pero sí sensaciones. Estar presente sin sentirse del todo dentro de lo que ocurre, como si la vida estuviera sucediendo ligeramente desplazada. Hay días en los que eso no importa, otros en los que se vuelve más evidente, no por algo que ocurra, sino por la forma en que se mira. La atención cambia y con ella cambia todo lo demás, aunque nada haya cambiado realmente. El tiempo, por ejemplo, deja de sentirse como una línea clara. Se vuelve más parecido a una acumulación de momentos que no terminan de separarse entre sí, como si todo estuviera ocurriendo en el mismo plano, solo con diferentes niveles de intensidad. Y en medio de eso, lo ordinario sigue siendo lo único constante: un vaso que se llena, una puerta que se abre, el sonido leve de algo que se arrastra sobre una superficie, cosas que no necesitan significado para existir. Tal vez hay algo de descanso en eso, no un descanso completo, no uno que resuelva nada, sino uno más pequeño, el descanso de no tener que encontrarle una explicación profunda a cada instante, el descanso de permitir que el día sea solo eso, un día, aunque incluso ese permiso no llega del todo fácil, porque la mente insiste en buscar algo detrás de lo visible, algo que justifique la continuidad, algo que convierta lo simple en importante. Pero lo simple no siempre acepta ser convertido en otra cosa, y entonces uno vuelve a mirar lo que ya estaba ahí desde el principio: la mesa, la luz, el sonido lejano, el café que ya está frío, y en ese conjunto sin jerarquía aparece una especie de verdad mínima, casi imperceptible, no una respuesta, no una conclusión, solo la evidencia de que todo esto está ocurriendo sin pedir permiso, y aún así ocurre. Quizás no hay nada que entender completamente en esto. Quizás el esfuerzo de entenderlo todo es lo que lo hace más pesado de lo necesario. O quizás no. Esa duda también se queda, sin resolverse, como muchas otras. El día continúa sin anunciar su dirección, y uno también, de alguna forma, continúa con él, sin resolver nada del todo, sin necesidad de cerrar nada, solo quedándose un poco más en este momento que no exige nada, que no promete nada, que no se apresura a convertirse en otra cosa. Y en ese quedarse, aunque sea breve, hay algo parecido a una tregua silenciosa, no porque todo tenga sentido, sino porque por un instante no hace falta que lo tenga.